Hola chicos, ¿cómo están? Estoy grabando estos videos con el propósito de reforzar las clases. Ok, ya estamos en la semana 3, ya pasamos semana uno, semana 2. El video quedó grabado en el Teams. Vamos a abrir, por ejemplo, un archivo, ¿no? Podemos abrirlo por aquí en este botoncito, podemos ir a estos tres puntos, podemos también ir a archivo, nuevo o sencillamente con las teclas presionar control N. Control N y me van a salir todas estas opciones, ¿ok? Aquí tengo, por ejemplo, los documentos que he trabajado recientemente, ya sea a modo de prueba o porque sencillamente por ahí creo un documento de ese tamaño. Y así tenemos cada una de las plantillas, ¿no? Para móvil, por ejemplo, ¿sí? Tamaños para web, tamaños para imprimir, ¿no? Y aquí tenemos también un apartado de guardado, ¿no? Guardado. Por ejemplo, vamos a abrir un documento y a la vez vamos a guardarlo. Sí, voy a crear este documento, le voy a poner, por ejemplo, 40 por 20 centímetros, ¿no? Aquí tenemos la unidad de medida, centímetros, píxeles, etcétera. Sí, le voy a decir que sea, bueno, en horizontal. Horizontal nos quedamos, ¿ok? RGB porque va a ser solamente para web, no lo voy a imprimir. Efecto de rasterizado, resolución 300. Siempre vamos a trabajar con 300, ¿ok? En este caso, si estoy trabajando, por ejemplo, para web, también podría trabajar con una menor resolución, ya sea 150 o 72. Pero mm, la medida estándar o de calidad alta sería 300 píxeles por pulgada, ¿ok? Mesas de trabajo, voy a seleccionar dos. En este caso, por ejemplo, solamente es a modo de ejemplo. Y si yo necesito que al momento que vuelva a abrir el programa, necesito que esta plantilla con todos estos datos esté guardado aquí en este apartado, le voy a dar a este iconito que está aquí, que es para guardar la plantilla. ¿Ok? Aquí le voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, plantilla 40-20, ¿no? Plantilla 40 por 20, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Una vez ahí le voy a dar a guardar. Una vez que le doy a guardar, ya ven ustedes que me aparece en este apartado, ¿sí? Todos los elementos guardados yo los puedo eliminar incluso porque son personalizables, ¿ok? Y siempre que entre al programa y entre al apartado entonces de guardado, es una plantilla que ya he guardado para utilizar siempre que la necesite. ¿Sí? La selecciono, por ejemplo, y le doy a crear. Bien, ahí ya he abierto el documento. Sí, he abierto el documento y lo que vemos en esta parte es la interfaz, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el programa. Empezando por arriba tenemos la barra de menús, archivo, edición, objeto, texto, seleccionar, efecto, ver, ventana, ayuda. Y estas ventanitas, cada una de estas la vamos a ir viendo clase a clase, ¿ok? Ya sea en el aula, ya sea por aquí, ¿ok? Luego tenemos lo que es parte del espacio de trabajo ya propiamente dicho, ¿no? Que puede desaparecerse, desglosarse, cambiar de lugar, etcétera. Y tenemos la barra de control, que es esta barrita de aquí. ¿Ok? Esa es la barra de control. Herramienta o objeto que yo tenga seleccionado, tengo que siempre ver en esa zona para quizás hacer algunos cambios. ¿Ok? Por el lado izquierdo tengo siempre, o por defecto en todo caso, lo que sería la barra de herramientas, ¿sí? Aquí en estos tres puntitos, como veíamos en la clase 1, y en estas opciones podemos elegir si queremos una barra de herramientas avanzada, básica o de introducción, por ejemplo, ¿no? Ok, y ahí también nos da opciones de crear una nueva barra de herramientas. Si yo solamente quiero una barra con algunas de las que están aquí, pero por defecto se utiliza la avanzada. ¿Ok? Eso es con respecto a la barra de herramientas. Por acá tenemos los paneles, ya sea de propiedades, alinear, muestras,
Propiedades es muy importante porque nos va a mostrar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En este caso, estoy en la mesa de trabajo, estoy con la herramienta selección y lo que me está mostrando es los ajustes generales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué unidad de medida estoy utilizando? Centímetros. ¿En qué mesa estoy? Mesa de trabajo 1. Y ojo que aquí tengo un triangulito para seguir moviéndome a través de las mesas. Le doy clic aquí, por ejemplo, y me va a llevar a la mesa 2, ¿no? Puedo moverme desde este lado, a la mesa 1. Por ejemplo, en la mesa 1 voy a hacer un cuadrado, ¿no? Le doy un color rojo, por ejemplo. ¿Ok? Esto para ver el cambio de mesa, ¿no? Y voy a ir a la mesa 2. Vean ustedes, automáticamente me ubica en la mesa 2, ¿no? De esa manera, a partir del panel de propiedades. Si yo quisiera, por ejemplo, editar estas mesas de trabajo, ¿ok? También lo puedo hacer, teniendo siempre la herramienta selección, ¿no? Sin seleccionar un objeto, sencillamente haciendo clic en el espacio de trabajo, puede encontrar en el panel de propiedades todas estas herramientas. Editar mesas de trabajo, por ejemplo, ¿no? El tema, si quiero de repente que sea un poco más pequeña la mesa. eh, por aquí arriba en la barra de control tengo la opción de reorganizar todo. Si quiero de repente un espacio específico entre las dos mesas de trabajo, la orientación, la dirección en la que pueden estar las mesas de trabajo. ¿Ok? Entonces, por ese lado lo dejo ya a que ustedes puedan también interactuar, ¿no? Experimentar con el programa, ¿sí? Y aquí tenemos estas opciones, ¿no? De reglas cuadrículas. Por ejemplo, activo las reglas, van a aparecer por aquí. Otra de las formas de activar las reglas también es comando R, control R, ¿no? Y se va a activar automáticamente. Sí, también tenemos ahí la cuadrícula que tiene este efecto de como del papel milimetrado, ¿no? También, sí, lo podemos activar. Y también tenemos la cuadrícula de transparencia, ¿no? Que es esta cuadrícula que simula píxeles en el fondo, ¿sí? Entonces podemos activar desde propiedades esas opciones. También la podemos encontrar en el menú ver. Tenemos por aquí reglas, ¿no? Ocultar reglas, mostrar reglas, guías, mostrar cuadrícula. Lo tenemos por aquí en ver o vista, ¿no? De manera de visualizar el programa, ¿ok? Guías, bueno, ya lo vamos a ver, opciones de ajuste, etcétera, o de incremento de teclado cuando yo le dé de repente una distancia con las flechas derecha, izquierda, arriba, abajo, me va a dar esta distancia siempre, ¿no? Tenemos ahí otras opciones también importantes que ya le iremos viendo y acciones rápidas, ¿no? Ajustar documento, por ejemplo, ¿sí? Y como verán, también lo tenemos por aquí. En la barra de control también tenemos ajustar documento. Entonces, ya tenemos por ahí, eh, una vez que hemos identificado ya las partes del programa, porque es importante que ustedes sepan cuál es la barra de control, cuál es la barra de herramientas, cuál es el panel propiedades, dónde encuentro estos paneles que va a ser siempre en ventana. En ventana van a encontrar ustedes todos los paneles que pueden tener aquí, propiedades, alinear, muestras, capas, color, degradado, etcétera. ¿Ok? Todo lo tenemos aquí en ventana. ¿Sí? Porque siempre que desaparezcan, por ejemplo, desaparece alinear, ¿ok? Se eliminó, ya no lo veo por aquí, voy a ventana siempre y busco, ¿no? Alinear. Listo, ahí está. ¿Sí? Así que si desaparece en la barra de herramientas, si desaparece propiedades, si desaparece incluso la barra de control, siempre voy a ir a ventana, por ejemplo, control, ¿no? Ha desaparecido la barra de control, que es esta de aquí. La he desaparecido exactamente yendo a ventana, control y aparece nuevamente, ¿no? Es importante entonces que ustedes tengan en cuenta que estos paneles van a estar dentro de ventana. Bien, una vez que ya conocemos la interfaz, conocemos las partes del programa, la entrada del programa,
ya vamos a empezar a trabajar con la barra de herramientas, ¿ok? La primera herramienta que tengo es selección. Y si ustedes se quedan sobre una herramienta, les va a salir esta visualización donde se muestra cómo podemos utilizar dicha herramienta. También tenemos herramienta pluma, texto, ¿no? Formas geométricas en este caso. Sí, por ejemplo, voy a hacer aquí clic derecho y me van a salir estas opciones. ¿Sí? Voy a elegir elipse, por ejemplo, y voy a dibujar por aquí un elipse. Y si quiero un círculo perfecto, presiono la tecla Shift, ¿no? Y jalo, que me va a generar una proporción perfecta. Listo, entonces ahí tengo un círculo. En la barra de control, como les digo, tenemos el trazo y podemos darle, por ejemplo, un poquito más. Entramos a esta opción, le damos clic donde dice trazo y aquí podemos ver las diversas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, alinear trazo al centro, alinear trazo al interior, alinear trazo al exterior, ¿no? Por defecto siempre viene en trazo al centro. ¿Podemos intercalar el trazo con el relleno? Sí, ¿no? Y eso lo vemos aquí en estas opciones. Podemos dar a estas dos flechitas y va a cambiar la posición de los colores. Lo que era trazo va a pasar al relleno y el color de relleno va a pasar al trazo. Eso también lo podemos hacer con Shift X, ¿no? Shift X para cambiar colores o intercalar colores, ¿no? El color del trazo pasarlo al relleno y el color de relleno pasarlo al trazo. ¿Ok? Entonces dos opciones, Shift X o en esta flechita de aquí. ¿Cómo me acerco yo a esta mesa de trabajo? No, una de las opciones es presionar control más para acercarnos, control menos para alejarnos, ¿no? Otra de las opciones es utilizar en este caso la herramienta Zoom o presionando sencillamente Z. Presiono Z y me aparece la lupita, ¿ok? Y entonces deslizo esta lupita hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha va a ser para acercarme y hacia la izquierda va a ser para alejarme. ¿Ok? Otra de las opciones también que siempre debemos tener en cuenta es la herramienta mano. La herramienta mano nos va a permitir desplazarnos a través de las mesas de trabajo, ¿ok? O de las opciones de trabajo. Hay veces que sencillamente estamos en la herramienta selección y necesitamos utilizar la mano temporalmente sin cambiar de herramienta, ¿no? Lo voy a hacer eso con la barra espaciadora. Si yo presiono barra espaciadora me aparece una mano temporal. Una vez que dejo de seleccionar la barra espaciadora, la manito desaparece y continúo con la herramienta que yo estaba utilizando. ¿Ok? Eso para que ustedes se familiaricen en cuanto a desplazamiento, que sería con la barra espaciadora, y la tecla Z y deslizo hacia la derecha o hacia la izquierda para acercar o alejar. ¿Ok? Son herramientas básicas. Tengo opciones aquí en estos dos puntitos y esto quiere decir que yo le puedo dar una forma a este círculo, ¿no? Por ejemplo, jalo hacia arriba, lo puedo hacer hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Son opciones de Illustrator. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo a proporción libre. Cuando no presiono Shift, puedo hacerlo de cualquier tamaño. Si yo presiono Shift, lo va a hacer de un tamaño perfecto. Y lo que estamos viendo aquí justamente es estas líneas magentas. Estas líneas magentas que me aparecen al mover un objeto son las guías inteligentes y eso lo puedo ver presionando en la barra de selección y voy a propiedades y aquí en guías tengo varios tipos de guías. Guías las normales, bloquear guías y también tengo guías inteligentes, ¿no? Que es la que cuando yo muevo me aparecen esas pequeñas líneas como
de referencia, ¿no? Esas van a ser las guías inteligentes. Por ejemplo, si yo desactivo estas guías en esta parte, cuando mueva ya no me va a aparecer ningún tipo de línea color magenta, ¿no? Y eso lo activo aquí para tener siempre referencia de dónde estoy trabajando o qué relación tiene un objeto con otro, ¿ok? Ojo que estas opciones de guías, reglas y cuadrículas también lo pueden encontrar en el menú Ver, ¿ok? Menú Ver, guías inteligentes. Control U, ¿ok? Pueden ver ustedes el material donde eh, les he puesto todos los comandos básicos que ustedes puedan manejar, ¿ok? Entonces, herramienta elipse o círculo, herramienta rectángulo. Vamos a ver otra herramienta, por ejemplo, de polígono, ¿ok? De polígono. Vamos a dibujar aquí un polígono, ¿ok? Con Shift igualmente doy la proporción perfecta. Si no presiono Shift, no, lo voy a hacer a proporción y ángulo libre, ¿sí? Voy a presionar Shift para que sea en proporción perfecta, ¿ok? Y aquí también voy a tener este rombo y me aparece el más y el menos, que indica que yo puedo darle más lados, ¿no? Menos o más lados a este polígono, ¿no? 11 lados, 8 lados, 5 lados, 4, 3, que es el mínimo de un polígono, ¿no? Y puedo deslizar hacia arriba o hacia abajo para poder ver esas opciones, ¿ok? Tengo aquí también las widgets que siempre quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Que son para redondear vértices, ¿sí? Otro de los figuras geométricas, se podría decir, es la estrella. ¿Ok? Voy a dibujar por aquí una pequeña estrella a modo de ejemplo, ¿sí? Me voy a acercar un poquito presionando Z, que es la lupita, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, una estrella. ¿Listo? Igual tengo este deslizador para añadir puntas a esa estrella. Ok, por ejemplo, lo voy a dejar con 6 puntas, ¿no? Y aquí tengo también dos manejadores. Uno que está hacia afuera, ¿no? Eh, a ver, voy a llevarlo aquí un poquito más arriba, por aquí, para poder ver estos dos deslizadores, ¿ok? Un punto blanco que está adentro y un punto blanco que está afuera. Esto me va a servir, por ejemplo, el de adentro. Yo puedo sacarlo un poquito más, ¿ok? Saco más las puntas, ¿no? O también puedo llevar las puntas hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas opciones en cuanto a las herramientas. Es cuestión de eh, un poquito por ahí ir probando. Ok, la herramienta de destello, y voy a hacer por esta mesa de trabajo un círculo, una elipse, ok, presionando Shift, ¿sí? Le voy a quitar el trazo en esta parte, ¿sí? Le voy a poner 0, ok, le voy a quitar el trazo. Selecciono herramienta de destello y voy a dibujar por aquí, ok. Lo que va a hacer el destello es darme este efecto de luz de sol, ¿no? O destello de sol también se le va a llamar, de luz del día, ¿ok? Esto lo puedo utilizar de repente en alguna ilustración, ¿no? Forma parte también de eh, estas opciones de la herramienta rectángulo. Bien, otra de las herramientas que vamos a ver es la herramienta segmento de línea, ¿ok? Segmento de línea, sencillamente dibujo líneas en la dirección que yo desee, pero si quisiera líneas rectas, voy a presionar Shift, ¿ok? Líneas horizontales, líneas verticales, líneas, por ejemplo, en 45 grados, ¿no? Estas líneas de esta manera. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear una cuadrícula en esta mesa de trabajo.
¿ok? Vamos a crear una cuadrícula entonces y para eso voy a seleccionar herramienta, segmento de línea y a partir del inicio de la mesa de trabajo voy a arrastrar hacia abajo, ¿sí? Presionando Shift. Siempre que quiera que un objeto sea perfecto o de manera recta, voy a presionar Shift, ¿ok? Entonces aquí le damos un poquito más de grosor para que se vea en el ejemplo. Listo. Ahora voy a generar copias y duplicados, ¿sí? Voy a generar copias y duplicados. Cuando yo tengo un objeto seleccionado, ¿no? Y presiono Alt, ya ven ustedes que me aparecen dos flechas, una negra por encima y una blanca por debajo. Eso quiere decir que me permite, en este caso, crear copias y duplicados, ¿ok? Entonces presiono Alt y arrastro, ¿no? Y ya me está generando otra copia, todavía no suelto. Y si yo quiero que esta copia se cree de manera muy recta en todo este espacio, voy a presionar Shift, ¿no? Y una vez que yo presiono Shift, ya se ubica de manera ordenada, de manera recta, ¿ok? Listo, ahí voy a sacar copias con Control D, presiono sencillamente Control D y me va a generar unas copias, ¿no? A esa dirección recta que yo he generado. Listo. Ahora nuevamente segmento de línea para crear lo que serían las líneas horizontales. Nuevamente me ubico en esta parte y presionando Shift voy a crear una línea recta horizontal. ¿Ok? Listo. La acomodo con Shift, ¿no? En la mesa de trabajo, justo al borde. Y nuevamente, bueno, voy a cambiarle en color aquí para que se note la diferencia. Bien. Ok, nuevamente selecciono Alt, clic izquierdo y duplico con Shift de manera recta. Ok, aproximadamente por aquí. Suelto y le voy a dar Control D. ¿Sí? Se van a generar entonces estas copias. Ok, se van a generar estas copias de la cuadrícula. Listo. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Voy a darle un trazo menor, un trazo más o menos de 0.5, ¿ok? Y vean ustedes que ya he creado una cuadrícula. Esta cuadrícula yo puedo de repente ajustarla, ¿no? Ajustarla dentro de la mesa de trabajo, pero ya he creado a partir de segmento de línea y generando copias y duplicados. ¿Ok? Igual sucede cuando tengo formas. Por ejemplo, voy a generar un círculo presionando Shift para que sea perfecto. ¿Ok? Ahí tengo entonces un círculo y sucede lo mismo. ¿Ok? Presiono Alt, clic izquierdo y genero esta copia. Listo. Presionando Control D, yo voy a duplicar esto en la dirección que saqué la copia. ¿Ok? En la dirección que saqué la copia. Si quisiera de manera recta, como es esta, por ejemplo, de manera recta, quiero sacar las copias, presiono Alt, clic izquierdo y Shift. Arrastro y suelto. Para seguir duplicando esto hacia abajo, Control D, ¿no? Y así puedo seguir duplicándolo de manera infinita hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos entonces copias y duplicados, herramienta segmento de línea. Ahora vamos a ver lo que sería el degradado. ¿Ok? Ya la habíamos visto, estoy dando un repaso para que ustedes puedan entender algunas cositas. ¿Sí? Voy a crear un círculo con Shift, un círculo proporcionalmente perfecto. ¿Ok? Y eh, voy a abrir uno de los paneles de degradado, que no lo tengo por aquí. Voy a ir a ventana y voy a buscar degradado, que lo tengo por aquí. ¿Ok? Degradado. Listo. Voy a darle clic aquí para generar un degradado.
¿no? Y el degradado por defecto que me genera es un blanco con negro, ¿no? Una escala de grises. ¿Ok? Entonces, puedo yo editar este degradado, ¿no? Estos puntos que están aquí también puedo editarlos, incluso puedo eliminarlos y los elimino arrastrando sencillamente hacia abajo. Arrastro hacia abajo. Listo, desapareció. Entonces, puedo, por ejemplo, ponerle a este lado blanco, le puedo cambiar color negro, ¿no? Selecciono este punto, selecciono el selector de color y tomo el color azul. Listo, ¿ok? Ahí entonces tengo ya un degradado del azul al negro, ¿ok? Y hay, tres tipos de degradado lineal, ¿ok? Que lo estamos utilizando ahorita, degradado radial y degradado de forma libre, ¿sí? Cuando ya tenemos un degradado y seleccionamos la forma y necesitamos quizá cambiar de dirección este degradado, tenemos aquí la herramienta degradado, ¿no? Seleccionamos la herramienta degradado y podemos dibujar la dirección en la que está afectando este degradado, ¿no? Por ejemplo, lo puedo dejar por aquí. Listo. Es un degradado lineal, obviamente, y está a un ángulo de 55,27, etcétera. Listo, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? El ángulo, los colores que van a ser estos puntitos de aquí, ¿no? Y este rombo de esta parte me va a indicar qué tanto azul voy a tener o qué tanto de negro, ¿no? Qué tanto de colores voy a tener por ese lado. También conocido como la ubicación. Ubicación cero, que va a ser en este lado, por ejemplo, o el 13%, ¿sí? Y una ubicación máxima del color azul de un 87%. Por ahí me generó un error porque no puede haber ubicación cero justamente. Solamente ubicación mínima es 13% y ubicación máxima 87. ¿Listo? Entonces, por ahí lo tenemos un degradado totalmente radial. Vamos a seleccionar el degradado, o perdón, estábamos viendo el degradado lineal y ahora vamos a ver el degradado radial. Radial, su mismo nombre lo dice, sigue la dirección de un radio, ¿no? Puedo generarlo desde el centro, puedo generarlo desde afuera también, ¿no? Y puedo también invertir estos colores, ¿no? Por ejemplo, esto puede pasarlo hacia la derecha, esto hacia la izquierda, por ejemplo. ¿Sí? Ahí lo tengo. Puedo pasar esto a la derecha nuevamente y esto puedo arrastrarlo hacia la izquierda. Puedo invertir esas direcciones. ¿Ok? Puedo invertir esas direcciones. Voy a hacerlo por aquí, por ejemplo. ¿Ok? De manera radial me da otro efecto, claro que sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Voy a generar aquí un duplicado para ver los tres tipos de degradado. Voy a volver en este caso a lineal para ponerlo a modo de ejemplo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces lineal, radial, que va a ser este de aquí. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿puedo generar también otro color? Claro que sí, ¿no? Voy a mover esto un poquito más aquí y voy a darle clic por aquí, donde me sale una flechita, perdón, donde me sale una flechita con más, le voy a dar clic, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, le voy a dar un color un poquito más claro, ¿no? Un poquito más claro, ¿no? O sencillamente eh, le voy a dar un color un poquito, a ver, voy a eliminar esto, voy a darle un color un poquito más clarito, ¿ok? Por ejemplo, por aquí, ¿sí? Por ahí, un color celeste un poquito más claro, ¿ok? Entonces, ahí ya estaría trabajando con tres colores. Yo puedo trabajar con los colores que desee. Puedo ir creando estos colores. Cuando me ubico por esta parte, me va a aparecer una flechita con más. Eso quiere decir que yo puedo crear más puntos de color.
Listo, entonces por ahí tenemos degradado lineal, degradado radial y ahora vamos por el degradado libre. ¿Ok? Vamos a duplicar esto, ya saben cómo duplicar. ¿Sí? Y ahora vamos al degradado libre. ¿Ok? Listo, vamos a presionar degradado libre y el degradado libre va a trabajar de otra manera. ¿Ok? De otra manera, va a trabajar en este caso con puntos, puntos de colores. ¿Ok? Puntos de colores. Y siempre que esté ubicada dentro de la forma, me va a aparecer igual una flechita, un punto y un más. Eso quiere decir que puedo seguir añadiendo colores, ¿no? Le doy clic aquí, por ejemplo, para añadir otro punto de color y me va a generar, valga la redundancia, otro punto. Le doy doble clic y voy a poder seleccionar un color, ¿no? Con el que yo deseo pintar, por ejemplo, ¿no? Selecciono esto, le doy doble clic y puedo seleccionar otro color. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y puedo generar varios puntos, ¿sí? Puedo generar varios puntos. Para eliminar estos puntos, sencillamente yo voy a seleccionarlos y me aparece eh, un trazo blanco grueso y ahí le voy a dar suprimir. Una vez que le doy suprimir, ese punto ha desaparecido, ¿no? Control Z para volver a aparecerlo, en este caso, ¿no? Control Z para volver un paso atrás y ya está nuevamente este punto, ¿no? Y aquí tenemos también este puntito negro, ¿sí? El cual nos indica la cantidad de color, ¿no? O la cantidad de espacio que ocupa este color, ¿no? Mientras más espacio le dé, de repente me va a generar eh, más mm, cantidad de ese color, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un punto por aquí para que se note un poquito más. Voy a ponerle un color, por ejemplo, algo así. Este color, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar un poquito más y vean ustedes cómo los puntos que están más cercanos van a generar algún tipo de efectos, ¿no? Con esta herramienta también ustedes pueden crear fondos de pantalla, por ejemplo, con degradados, ¿no? Y con ciertos tipos de efectos. Voy a crear otro punto por aquí. Voy a darle otro color, ¿sí? Aproximadamente, a ver, un color que esté un poquito más con la paleta de colores que estoy llevando, vale la redundancia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Y es un color, vean ustedes cuando yo los muevo, se va a tratar de adaptar o acercar con esos colores que yo estoy utilizando, ¿no? Este es uno de los degradados que más personalmente a mí me agrada trabajar, ¿no? Porque es de formato libre, ¿sí? Yo incluso con este tipo de degradado puedo pintar, ¿no? Puedo pintar ciertas partes de una ilustración, algún fondo, por ejemplo, de cielo, cuando el cielo no tiene un solo color, ¿no? Y de repente el degradado radial no me funciona tan bien o el lineal no me funciona tan bien como lo haría un degradado libre. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos eso. Yo espero, chicos, que ustedes igual exploren el programa, exploren las herramientas y así puedan seguir aprendiendo. Bien, vamos a crear otra mesa de trabajo. ¿Ok? Vamos a crear otra mesa de trabajo. ¿Sí? Le doy aquí, habiendo seleccionado herramienta mesa de trabajo, le doy a más. Me va a crear una nueva mesa de trabajo. ¿Sí? Donde vamos a trabajar los textos. ¿Sí? Herramienta texto. Y ya estábamos viendo algo de eso en clase, ¿sí? Texto, por ejemplo, texto artístico, ¿sí? Que sencillamente selecciono la herramienta texto y le doy clic. Ese es un texto artístico. Voy a ponerlo por aquí, texto artístico. ¿Listo? ¿Ok?
Ahí lo tenemos. Por el momento no me fijo mucho en la ortografía, a modo de ejemplo, solamente estoy haciendo. ¿Ok? Y la otra forma de generar textos es texto de párrafo, ¿no? Que sencillamente voy a dibujar una caja de texto como si fuese dibujando un cuadrado, por ejemplo. Dibujo una caja de texto, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, ¿no? O un párrafo de texto, ¿ok? Entonces voy a adaptar por esta parte, ¿sí? Eso también lo voy a poner un poco más pequeño. Entonces ahí tenemos ya lo básico, ¿ok? Tenemos lo básico en ese lado. Texto artístico y texto de párrafo, ¿sí? Tenemos otros formatos también, ¿no? Texto en trazado, texto vertical, texto en área vertical, texto vertical en trazado y retocar texto, ¿no? En este momento vamos a ver solamente texto en área, texto en trazado. Ya las demás opciones seguramente ustedes las han probado, ¿ok? Por ejemplo, para hacer texto en área, ¿ok? Para hacer texto en área voy a dibujar por aquí un círculo, ¿sí? Herramienta texto, texto en área y le voy a dar clic en el trazado, ¿sí? Una vez ahí, ya ven ustedes que el texto toma la forma del círculo o de la forma vectorial que yo había creado. ¿Ok? En párrafo tenemos varias opciones, ¿no? En cuanto al texto, por ejemplo, el panel carácter, que también lo pueden encontrar en ventana carácter, el panel párrafo, texto en área, viñetas, etcétera. Por ejemplo, en cuanto a párrafo, cuando tenemos un párrafo, podemos entrar, ¿no? Alinear a la izquierda, alinear a la derecha, por ejemplo, esto de alinear de manera, por ejemplo, total, ¿no? O justificar y alinear de manera total. Y ahí lo tenemos. Por ejemplo, alinear a la izquierda, ¿no? Que me deja todavía estos espacios por aquí. Lo voy a dejar con esa opción del medio para que se alcance a visualizar un poquito el círculo. Mientras menos texto o texto más pequeño tengamos, más se va a adaptar a la forma. Por ejemplo, le doy un puntaje de, por ejemplo, 6 puntos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo en esa forma y quiero rellenar una vez más de texto toda esta parte, voy a ir al menú texto y le voy a decir rellenar con texto falso. Y listo, ahí ha rellenado entonces esta forma con texto falso. ¿Ok? Bien, la primera forma la tenemos ahí, por ejemplo. Ahora vamos a ver la forma de texto en trazado. Las demás las dejo para ustedes. Por ahí vamos a ver algo de retocar texto, pero vamos a ver esta opción de texto en trazado. Y para eso necesito utilizar la pluma o en este caso la curvatura. Vamos a utilizar la herramienta curvatura, ¿no? Y vamos a dar clics para generar curvas. ¿Ok? Clic aquí, clic por aquí. Para generar curvas sencillamente. Sí, le damos, por ejemplo, clic por aquí, ¿no? A modo de ejemplo para utilizar el texto en trazado, ¿ok? Invertimos esto para que el color negro esté en el trazo, en Shift X, ¿no? Y ese color negro de relleno pasa al trazo solamente. Ahora, una vez ahí, lo vamos a texto, clic derecho, y le voy a dar a este triángulo para tener las herramientas de manera flotante por aquí. Voy a darle a este triangulito pequeño. Listo, ya tengo estas herramientas para no estar cada rato entrando a este lado de aquí. ¿Ok? Entonces ahí selecciono texto en trazado y le voy a dar clic al trazado, valga la redundancia. Clic y listo, ¿no? Me ha generado el texto en toda la forma, en todo el trazo que yo he generado. Aquí si hay algo que todavía falta, voy a texto y le voy a decir rellenar con texto falso, ¿no? Rellenar con texto falso. Listo. Y si no, claro que sí, yo puedo venir por aquí, copiar esto y pegarlo por este lado, ¿no? Entonces,
ya tengo un trazado, ¿no? Con texto y esto lo pueden utilizar ustedes para hacer ilustración o para el ejercicio que están haciendo, ¿no? Utilizando los textos tanto de manera horizontal, vertical, de manera creativa. ¿Ok, chicos? Entonces ahí tenemos esa opción, ¿sí? Ahí tenemos esa opción del texto en trazado. Todo queda mm, a creatividad de ustedes, a la manera en cómo quieran utilizar. ¿Ok? Bien, voy a utilizar otro formato y a los demás lo dejo que ustedes experimenten. Voy a utilizar la herramienta retocar texto. Y para retocar texto necesito, valga la redundancia, un texto. Por ejemplo, em, voy a escribir una palabra arriba, ¿no? Arriba, por ejemplo. Listo. Vean ustedes que las opciones de carácter o panel carácter también que lo encuentran en ventana. En carácter tengo ya la opción de cambiar de texto, ¿no? Cambiar de tipo de tipografía de texto. Por ejemplo, ¿no? Puedo cambiar a algunos textos de mi agrado. Por ejemplo, voy a buscar una tipografía, ¿no? Me quedo con Vallega, que es una tipografía muy agradable, ¿sí? Por aquí. Listo. Entonces voy a utilizar la herramienta retocar texto. Y en retocar texto voy a tener varias opciones, ¿no? Y obviamente para retocar texto necesito seleccionar una de las letras de una palabra, ¿sí? Y en la parte de arriba nosotros vemos un pequeño círculo blanco. Ese círculo va a permitir para rotar la letra dentro de la palabra, ¿no? Hay otro círculo o puntito, que es este punto azul, que va a ser para generar un movimiento, ¿no? O para mover esa letra hacia los costados, ¿no? Derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Sí? Lo voy a pegar por aquí, por ejemplo. Selecciono la siguiente letra y voy a moverla desde este punto, ¿ok? Aproximadamente por aquí. Listo, voy a mover por ahí. Ok, selecciono la I. Lo mismo voy a hacer en este caso, ¿sí? Selecciono la B y voy a hacer lo mismo, ¿ok? Con la A voy a inclinar un poquito la A, voy a traerlo por aquí y listo. Eso me permite hacer retocar texto, ¿ok? Modificar el texto en la misma línea de la palabra, ¿sí? Puedo rotar, puedo mover el mismo texto sin necesidad de contornearlo. Sin necesidad de contornearlo, ¿ok? Porque ahí también tenemos otra opción, ¿no? De contornear el texto o de convertir un texto en forma, ¿no? Voy a mover esto por aquí, ¿ok? Voy a escalar para generar esa copia del texto editable y esto voy a convertir a contornos, ¿ok? Clic derecho, convertir en contornos o crear contornos. Y lo que me permite crear contornos es convertir este texto a una forma cualquiera, ¿no? A una forma como un círculo, un rectángulo. Ya no es un texto, ¿ok? Ya no es un texto, ¿sí? Entonces lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, cuando tienen sus diseños y necesitan enviarlos o pasarlos a otra, no sé, al cliente, a una computadora diferente a la que están trabajando, pueden hacer el empaquetado y si no quieren hacer el empaquetado, pueden hacer el contorneado, ¿no? Por ejemplo, voy a contornear este texto de aquí que está dentro de un círculo. Le doy clic derecho y le voy a decir crear contornos. Y va a convertir estos textos en forma. Una vez que los convierte a contornos, estos textos ya no son editables, ¿ok?
ya no son editables. Así que al pasar este archivo, al pasar este archivo a otro computador, el tipo de texto no va a cambiar, ¿no? El tipo de texto no va a cambiar. Cuando ustedes contornean texto, ¿no? Contornean texto y esto lo podemos ver activando control Y para ver contornos, ¿no? Y ven que cada texto es una forma vectorial, ya no es un texto editable, ¿no? Entonces, al ser una forma vectorial, todo el texto que yo estoy generando, por ejemplo, si todo lo paso a contornos, ya no necesitaría empaquetar, ¿no? Porque ese texto ya no tiene edición, ya no se puede cambiar el texto en sí, ¿ok? Entonces se convierte a ilustración, se podría decir, ¿no? Se convierte a forma, como si fuese un círculo, un rectángulo, etcétera. Bien, dentro de las opciones de párrafo que tenemos aquí, por ejemplo, de texto en área, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí y nos va a salir unas opciones de texto en área. ¿Para qué nos sirve esto? Para generar columnas de texto en párrafo. Por ejemplo, le voy a dar a la opción de 2 columnas y siempre he activado la vista previa. Sí, y me ha generado 2 columnas. Yo le puedo dar, por ejemplo, 3 columnas, ¿no? En este caso solamente 2. Le puedo dar también filas, ¿no? Separar esto en filas también, ¿no? En mi caso lo voy a dejar con una sola fila y 2 columnas, ¿ok? Le doy aquí, a OK. Esta opción también ustedes la pueden encontrar en el menú texto, ¿ok? Menú texto, opciones de texto en área. Les va a salir el mismo panel, ¿ok? Entonces ahí ya tengo mi párrafo con 2 columnas, ¿no? Y aquí puedo justificar este texto para que esté totalmente alineado a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y así puedo trabajar, por ejemplo, estos textos de revista, ¿no? De volantes, donde hay bastante texto en párrafos, quizá puedo utilizar esta opción muy bien. ¿Ok? Otra de las cosas que les quiero enseñar es a convertir textos artísticos en párrafos y párrafos en textos artísticos. Vamos a ver por aquí. Me voy a acercar para hacer el ejemplo. ¿Ok? Voy a generar un texto, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Habemos papa, por ejemplo, ¿no? Habemos papa, papa, listo. Habemos papa, ¿ok? Algo que está ahorita mismo en boca de todos. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos ahí un texto artístico para convertirlo a párrafo, ¿ok? Para convertirlo a párrafo, selecciono el texto, doy clic en el texto y aquí en la parte derecha tengo este circulito en color blanco, ¿no? Y ahí me sale un texto dentro de un cuadradito. Le doy clic aquí o doble clic, ¿no? Y me ha convertido esto en párrafo, ¿sí? Para comprobarlo, si está en párrafo, voy a texto y le voy a dar a rellenar con texto falso. Entonces vemos ya que es un texto, ¿no? Un texto de párrafo. ¿Sí? Un texto de párrafo. Listo. ¿Cómo vuelvo a convertir esto a texto artístico? Sencillamente le doy doble clic nuevamente aquí y listo. Ya tenemos nuevamente un texto artístico. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto artístico? Porque al darle clic aquí hacia abajo arrastrando, ¿no? Me va a deformar los textos, ¿sí? Si le doy igualmente hacia la derecha, me va a deformar. ¿Por qué? Porque no es un texto párrafo. Un texto párrafo, y lo voy a activar nuevamente aquí, un texto en párrafo me va a crear una caja de texto, ¿no? Me va a crear una caja de texto. ¿Listo? Entonces, con esa caja de texto yo puedo ir trabajando. Esa es la diferencia entre texto artístico y texto de párrafo. Entonces, por ahí para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan seguir practicando en eso, chicos. Listo.
¿no? Aquí, por ejemplo, voy a cambiarle de texto, voy a ponerle em, otro tipo de texto por aquí, le voy a poner otro tipo de texto para el párrafo ya, ¿no? Entonces, voy a darle, por ejemplo, una tipografía, voy a cambiar de tamaño de la letra, por ejemplo, ¿no? Y vean ustedes, se va adaptando, ¿no? Al párrafo y a la forma. ¿Ok? Estos formatos se utilizan cuando estamos hablando de libros, ¿no? Revistas, se utilizan este tipo de formatos. ¿Ok? Letra estándar que se utiliza ahí, tamaño de letra que se utiliza, por ejemplo, en revistas o en general, es 10 u 11 para párrafos. ¿Ok? En este caso lo vamos a dejar con 10. Y ahí tenemos entonces ya lo que serían textos de párrafo, generar, en este caso columnas, filas, ¿sí? Voy a ir nuevamente a mesa de trabajo y voy a crear una mesa de trabajo nueva. Y aquí voy a generar un texto o una letra, mejor dicho. Voy a escribir una letra A. Dentro de esta letra A voy a poner texto. Ok, chicos, para jugar un poquito con las opciones de texto que tenemos. Sí, voy a cambiar de tipo de texto. Voy a poner, por ejemplo, un texto Vallega, ¿sí? Voy a hacer esta un poquito más grande, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, dentro de este texto, quiero yo poner texto, vale la redundancia, ¿no? Dentro de esta letra A voy a poner texto, texto en área, ¿ok? Para eso necesito contornear este texto. Le doy clic derecho, crear contornos, ¿ok? Crear contornos. Listo, entonces, ¿ok? Voy a desagrupar, ¿ok? Voy a darle nuevamente clic derecho y le voy a decir soltar trazado compuesto. Listo. Ahí ya puedo rellenar yo el texto. A esto lo voy a cambiar un color para tenerlo ahí como guía, ¿ok? Entonces voy a rellenar esta A con texto. Le voy a decir texto en área. Selecciono la opción texto en área y le doy clic a el trazado. Listo, ahí me ha creado el texto y aquí le voy a dar a una tipografía, la que estábamos utilizando anteriormente, Signica Light, y voy a justificar a los lados. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando quiero hacer esto con letras, no? Sencillamente no puedo romper aquí directamente la letra y el texto está en toda la forma, ¿no? En toda la letra A. ¿Qué es lo que voy a hacer para que el texto se adapte en este triángulo? Voy a seleccionar el triángulo. El triángulo siempre tiene que estar sobre el texto. Voy a seleccionar este triángulo, voy a objeto y aquí le voy a decir ceñir texto. Ceñir texto, crear y listo, ¿no? El texto, ¿no? Se va a adaptar siempre a esta forma, ¿ok? Le doy control Z para volver y ya ven ustedes que el texto se adapta a la forma, incluso aquí le puedo quitar el color para que no me genere ese efecto. Entonces voy a rellenar esto de texto, voy a menú texto y le digo rellenar con texto falso. Listo, ahí tendría entonces una letra A llena de texto, ¿ok? Entonces, esa es la manera como generar, en este caso, ceñidos de texto, ¿no? Cuando tengo estas opciones o cuando quiero de repente en un párrafo de texto, voy a volver por aquí, ¿no? En este párrafo de texto quizá voy a dibujar un círculo, ¿no? Practicamos un poquito el ceñido de texto. Voy a generar un círculo por esta parte, ¿ok? Voy a ceñir este texto para que
el párrafo se adapte a la forma circular. ¿Ok? Voy a objeto, le voy a decir ceñir texto, crear y listo. Se ha adaptado a la forma, en este caso, del círculo. ¿Ok? Para eso me sirve el ceñido de texto. ¿Ok, chicos? Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner una imagen, ¿no? En este círculo puedo quitarle el color de repente o sencillamente puedo dejarlo allí, ¿no? Pero eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta que dentro de los párrafos también pueden colocar elementos y adaptarlos al texto. Y esto se hace ciñendo el texto. Objeto, ceñir texto, ¿no? Ceñir esta forma al texto en el que estoy trabajando. Bien, vamos a iniciar con las herramientas de dibujo, dibujo a mano alzada, herramientas de corte, borrador, etcétera. ¿Ok? Empezamos con la herramienta Shaper, ¿no? Que nos va a permitir dibujar a través de un boceto que nosotros hagamos rápidamente. Por ejemplo, dibujo un círculo, obviamente nada perfecto, pero ahí está, y me va a generar círculos perfectos, cuadrados perfectos, por ejemplo, ¿no? Triángulos, ¿no? Que yo dibuje a mano alzada, lo va a hacer de manera automática, ¿sí? Por ahí. Entonces, esta herramienta nos va a permitir rápidamente crear formas básicas de manera muy sencilla, muy rápida, dibujando a mano alzada y lo va a perfeccionar automáticamente. ¿Ok? Luego vamos a tener la herramienta lápiz, ¿no? Que básicamente nos permite hacer algunos trazos igualmente a mano alzada, ¿no? Entonces, vamos a hacer por ese lado algunos trazos o formas rellenas, por ejemplo, ¿no? Por aquí, un círculo. Y vean ustedes que cuando acerco me aparece un pequeño círculo, ¿no? Eso quiere decir que va a cerrar la forma. ¿Ven ahí? Un círculo pequeño, entonces cierra la forma. ¿Ok? Ese es el lápiz. Voy a ir nuevamente aquí, clic derecho. Y para tener todas estas herramientas de manera flotante por aquí, voy a dar clic en en este triángulo pequeño y tengo por aquí las herramientas entonces. ¿Ok? Ahora voy a crear a mano alzada una figura deforme, por ejemplo, a modo de práctica para la siguiente herramienta. ¿Ok? Ahí tengo entonces y necesito suavizar estos bordes, ¿no? Que están un poco bruscos por ese lado y voy a ir a la herramienta, en este caso de suavizar. Y lo tenemos por aquí, suavizar. ¿Ok? Una vez que selecciono la herramienta suavizar, ven ustedes que me aparece este deslizador, ¿sí? Y si presiono esto y lo jalo hacia aquí, ¿no? Estas formas bruscas que están aquí se van a convertir en curvas, ¿no? Incluso me genera ya una curva, ¿no? Perfecta, ¿sí? Ven ustedes allí una herramienta muy poderosa para ilustración, en este caso cuando queremos transformar estas formas que son puntiagudas a que sean un poquito más curvas, ¿no? Curvilíneas. ¿Ok? Entonces tenemos ahí a la medida, ¿no? A qué nivel de curvatura queremos. Por ejemplo, lo voy a dejar por ahí y listo. ¿Ok? Listo. También le puedo dar un auto suavizado, ¿no? Un auto suavizado, un suavizado suave. También lo puedo hacer de manera manual, de hecho, ¿no? Puedo pasar por aquí la herramienta y puedo generar yo mismo o yo misma mis puntos de suavizado, ¿no? Pero lo ideal sería manejarlo desde aquí. ¿Listo? Entonces, allí tenemos y ven ustedes que cuando seleccionan ciertos puntos y le dan a este deslizador solamente va a moverlos de esa zona. ¿Sí? Es una herramienta muy, muy poderosa. Nuevamente vamos a ir a herramienta suavizar y le vamos a dar entonces en este deslizador para que nos ayude un poco más rápido. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esa es la herramienta suavizar, ¿sí? ¿Qué otra herramienta tenemos por aquí? Borrador de trazados, ¿no? Por ejemplo, doy clic aquí, ¿no? En el trazo
y sencillamente lo va a eliminar, ¿ok? Lo va a eliminar sencillamente, ¿ok? Le doy clic en el trazado de una forma que he seleccionado anteriormente y sencillamente la va a eliminar. Entonces, ahí tenemos, ¿ok? Por ejemplo, selecciono este, ¿no? Esta ilustración o este trazo que hice anteriormente con la herramienta lápiz y le voy a dar a la herramienta borrador de trazados, ¿sí? Le doy clic aquí, ¿no? Y vean ustedes que me elimina una parte de ese trazado, ¿no? Una partecita de ese trazado, ¿sí? Me deja por ahí algunos huecos, ¿ok? Entonces, ha separado ciertos trazados de toda esta ilustración que era una sola que había dibujado yo con lápiz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? He destrozado esto, he separado esto y quiero nuevamente volverlo a unir, ¿sí? Quiero nuevamente volverlo a unir en esta parte y en esta de aquí. Porque si ustedes dan control Y para ver solamente lo que es el contorno, ven que estas partes están distanciadas, ¿no? Entonces, nuevamente le damos aquí y le vamos a dar entonces a herramienta unir, ¿ok? Unir y encerramos estos dos lados y se ha cerrado. Control y ven ustedes que se ha cerrado perfectamente. Igualmente en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces se ha cerrado también de manera perfecta. Listo, ahora vamos a ver la herramienta borrador y para eso voy a crear una forma con lápiz, ¿ok? Voy a dibujar con lápiz, ¿sí? Más o menos por aquí, ¿ok? Voy a suavizar un poquito a modo de práctica también, ¿ok? Bien, ahora voy a invertir este trazo para que el color de trazo pase a ser el relleno. Shift X y listo. Ahora voy a utilizar la herramienta borrador, ¿no? Y la primera opción que voy a tener, a ver, voy a jalar un poquito esto, un poco más grande, ¿sí? Entonces, con borrador yo puedo sencillamente, como si fuese una goma de borrar, pasar sobre la forma, ¿ok? Y borrar. Si yo presionara Shift, por ejemplo, me va a hacer trazos rectos, ¿ok? Si yo presiono Alt, clic izquierdo, voy a hacer un recorte rectangular, absolutamente rectangular, ¿ok? Por ese lado entonces Shift para hacer pinceladas rectas de borrador y Alt para crear formas rectangulares en los cortes que estoy haciendo con el borrador. ¿Ok? Entonces, cuando utilizamos sencillamente el borrador, ¿no? Tenemos un tamaño también en cuanto al borrador. Esto se puede modular o se puede editar dándole doble clic aquí en la herramienta borrador. Y aquí vamos a tener nosotros, ¿no? Eh, en este caso, el tamaño del borrador, que en este caso está de 10 puntos. Puedo darle un poquito más, ¿sí? Un poquito más de tamaño, un poco menos. Por ejemplo, voy a darle, qué sé yo, 38 puntos. 38 puntos. Y vean ustedes que aquí también puedo darle una forma, ¿no? Una forma a lo que sería el borrador, ¿no? La forma del borrador. El ángulo también del borrador, ¿ok? El ángulo del borrador. Y por aquí tengo estas opciones de si es fijo, si es al azar, si es relativo, etcétera. Lo voy a dejar fijo o, por ejemplo, al azar, ¿ok? Y le voy a dar a OK. Listo, ahora tengo otro tipo de pincel con un puntaje más alto, ¿no? Eso quiere decir que va a tener un mayor tamaño, ¿no? Y vean ustedes los cortes que me va a hacer justamente para eso. Vuelvo nuevamente a la herramienta borrador, doble clic, voy a entrar aquí y sencillamente le voy a dar a restaurar
para dejarlo como estaba, pero en el tamaño le voy a bajar un poquito más, le voy a dar 4 puntos, ¿ok? ¿No? Y ahí tenemos entonces un borrador un poco más pequeñito, ¿no? Poquito más pequeño para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, si esta fue mi forma recortada y yo de repente le quiero dar un suavizado, voy a la herramienta suavizar y aquí deslizo hacia la derecha para crear estas formas redondeadas que teníamos anteriormente. ¿Ok? Estas formas redondeadas que teníamos anteriormente. ¿Ok? Eso con respecto a las herramientas de mano alzada, ¿ok? De dibujo a mano alzada y de corte y borrador. Bien, entonces voy a utilizar en esta ocasión la herramienta tijeras, ¿no? Tijeras. Y para eso necesito tener seleccionada la forma en la que voy a utilizar esta herramienta de tijeras, ¿ok? Para esto voy a invertir este color para ponerlo al trazo, Shift X, ¿ok? Y voy a la herramienta de tijeras, ¿sí? Tijeras lo que va a hacer es separar segmentos o cortar segmentos en este caso. Voy a darle un clic aquí, listo, un clic por acá y cuando yo vuelva a la herramienta selección, voy a ver que estos dos trazos se han separado, ¿ok? Aparentemente no pasó nada, pero se separaron, ¿sí? Eso es lo que va a hacer en este caso la herramienta tijeras, ¿sí? La herramienta tijeras, que lo que va a hacer es separar trazados, en este caso, dividir un trazado, un marco de texto o un marco de gráfico, ¿no? Va a dividir estos trazados. Por ejemplo, voy a aplicarlo nuevamente. Por aquí voy a dividir también por aquí, ¿ok? Voy a dividir por esta parte y vean ustedes que ya he dividido estos segmentos, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, chicos. Esa es la herramienta tijeras, ¿sí? Voy a hacer otra forma con lápiz para aplicar lo que sería la herramienta cuchilla, ¿ok? Voy a dibujar otra de las formas, ¿no? Para aplicar lo que sería la cuchilla. Listo. Aquí le voy a dar un suavizado para ejercitar un poquito las herramientas, ¿sí? Le voy a dar un pequeño suavizado. Ok, voy a invertir el color para que sea relleno y voy a utilizar la cuchilla en este caso. Ok, ahí mismo dentro de la herramienta borrador voy a darle a ese triángulo para tenerlo las herramientas de manera flotante y voy a utilizar la cuchilla. Ok, ¿qué es lo que hace una cuchilla? Básicamente es cortar, ¿sí? Así que yo voy a hacer líneas de corte, líneas a mano alzada, ¿no? Por ejemplo, por aquí y listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha separado estas formas, ¿no? Como verán ustedes, ha separado estas formas, ¿no? De todo ese trazo, ¿no? De toda esta forma que yo había realizado, ¿no? Ha separado en este caso, ha cortado. Vean ustedes la diferencia entre utilizar en este caso una tijera, ¿no? Que lo que va a hacer es separar trazados, separar marcos de texto, separar marcos de un gráfico, ¿no? Y la cuchilla que va a hacer en este caso su trabajo en cuanto a cortar objetos, ¿no? Cortar objetos a lo largo de un trazo, pero a mano alzada, ¿no? Lo que ha hecho aquí es crear un trazo cerrado. Si yo le doy control Y, voy a ver las formas y los cambios que se han generado, ¿ok? En esto, donde utilicé tijeras, vean, solamente hay trazados, ¿no? Solamente hay trazados. Y donde he utilizado la cuchilla van a haber cortes, pero se generan nuevas formas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia de estas dos herramientas y el uso de cada una de ellas.